Ok, entonces chiquillos, como les dije, vamos a ver este tema que es el último de la unidad 4 y nos devolvemos a repasar todo, la unidad 3 y la unidad 4. ¿Verdad? Que es lo Eso es que lo que nos... entra en el examen, profe. Sí, exactamente, solo la unidad 3 y 4 nada más. Que por... Profe, yo tengo una duda. Sí, En el examen va a salir como el mapita, pero solo hay que poner lo al frente, al lado y así. No, no hay que poner, no hay que hacerle mucho, digamos. depende, puede ser que le entre exactamente como la tarea, que ese sea como un desarrollo, que le pongan un mapa y usted tenga que crear la oración, exactamente como la tarea. A ver, el año pasado, el semestre pasado, perdón, entró la tarea así tal cual entró en el examen. O sea, lo que hicieron fue cambiar las preguntas, pero era la misma, el mismo mapa y la misma forma de las tareas. Entonces no sé si en este va a venir así. O tal vez venga como está en el libro, que hay una práctica, que es como un complete, que usted solo escribe a la par, enfrente, detrás, con el mapita. Entonces puede entrar cualquiera de las dos maneras. Sí, más, así más o menos. Así es que yo lo hice como muy elaborado, yo creo. Ujú. Como Sí, que le puse más de la cuenta. sí, sí, digamos, bueno, si usted quiere, en la clase pasada que está grabada, puede ver el video. Y yo ahí hasta escribí como, bueno, les di la respuesta de la uno y creo que no me acuerdo si les di otra más, pero cómo se hacía, que es así. Cualquier cosa ahorita cuando volvemos a repasar, ahí les vuelvo a explicar cómo puede ser que les entre. Ok, Bueno, entonces, profe, Muchas muchas gracias. gracias. con gusto. Entonces, digamos, con este de los comparativos y los superlativos, chiquillos, este tema lo vamos a utilizar cuando nosotros vamos a comparar dos cosas o personas o animales, ya sea dos o varias, porque también puede ser en general o puede ser en específico, ¿verdad? Ok, entonces dice así, vamos a empezar por los comparativos. ¿Verdad? Los comparativos solo los vamos a utilizar para comparar, como dice acá, dos personas, animales o cosas. O sea, cuando usted va a comparar algo de manera específica. Ejemplo, que yo diga, María es más alta que Edgar. ¿Verdad? O sea, ves, estoy comparando a dos personas. Una cosa es decir, María es la más alta del aula y otra cosa es decir, María es más alta que Edgar. Ok, entonces, eso es la diferencia. Primero vamos a empezar con los comparativos. Este documento, ves, hasta se los escribí en español para que tal vez sea más fácil para ustedes entender el tema, porque en el libro está todo en inglés. Nosotros tenemos que ver como 5 reglas. Son las mismas reglas de los comparativos y los superlativos. Lo que va a cambiar es como las terminaciones o sea, de las palabras, lo que vamos a agregar al final. Entonces dice, la primera regla es que siempre vamos a necesitar un adjetivo, o sea, ustedes siempre van a ocupar un adjetivo para hacer una oración. Recuerde que el adjetivo es el que califica el sujeto como alto, bonito, feo, grande, ¿verdad? Esos son los adjetivos. Después de eso, tenemos que, dice, si el adjetivo, ¿verdad? Cuando ustedes ya tengan un adjetivo, dice que si el adjetivo tiene 5 letras o menos de 5 letras, o sea, ¿qué quiere decir? Que sea una palabrita pequeña, ¿verdad? De 5 o menos de 5 letras, en una oración donde usted va a comparar, vamos a utilizar la palabra er al final de el adjetivo, ¿verdad? ¿Qué significa el er? Significa más. Por ejemplo, la palabra tall significa alto, ¿verdad? Es un adjetivo en el cual usted puede decir ella es más alta o no sé, el carro es más alto, ¿verdad? Mi casa es más alta de quien usted esté hablando. Ok, entonces ahí quiere decir más. El R es más, entonces tal, alto. Y si yo le agrego R, ya estoy diciendo taller, que significa más alto. ¿Ok?
Entonces, así siempre vamos a ir agregando esas palabritas. Dice, Felipe es más alto que Carlos. Entonces, Felipe is taller than Carlos. Vean esta nota que está aquí en rojo. Dice, toda oración, o perdón, todo oración que sea comparativa necesita llevar el than. ¿Qué significa than? Que, para yo poder decir, Felipe es más alto que, ¿verdad? María. Entonces, ese than, toda oración comparativa, chiquillos, a ustedes no se les puede olvidar para nada que la oración comparativa llévanos dan, ¿verdad? O sea, ustedes en el examen lo hacen, ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer en el examen, o sea, para que se les pegue las reglas más rápido. Ok, entonces toda oración comparativa lleva dan, por ejemplo, Ana es más alta vez que María. Ana is taller than María. La regla del R, porque la palabra tiene 4 y el dan. Dice, si el adjetivo, como regla número 3, dice, si el adjetivo tiene 3 letras, una consonante, una vocal y una consonante, vamos a repetir la última consonante y le vamos a agregar R igual, ¿verdad? Que esas son como la regla, ¿verdad? Entonces dice aquí, big, por ejemplo, que es grande. Le vamos a repetir la última consonante y le vamos a utilizar ER, ¿verdad? Entonces ahí dice. Entonces dice big, grande, bigger, más grande. Vean la palabra, solo tiene 3 letras, pero en ese orden. Porque hay algunas que tienen 3 letras, pero no en este orden. El orden es lo principal. Entonces, ¿qué dice? Bigger, bueno, B-I-G, ¿verdad? Entonces, bigger. Samuel is bigger than Rafael. Hot, que es caliente. ¿Ves? H-O-T en el mismo orden. Consonante, vocal, consonante. Repetimos la última consonante y le agregamos ER. Naranjo is hotter than San Ramón. Naranjo es más caliente que San Ramón. ¿Ok? Tenemos esta otra regla que dice que si el adjetivo igual tiene 5 letras o menos de 5 letras y tras de eso la última letra de esas 5 es una Y, nosotros la vamos a eliminar y le vamos a poner una I normal y le vamos a agregar ER. Por ejemplo, crazy, que es loco, vamos a decir crazier. ¿Ves? Eliminamos la Y y le ponemos IER. Chiquillos, siempre y cuando tenga 5 letras o menos, porque hay algunas palabras que tienen más letras e igual terminan en Y. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Que tengan 5 letras o menos y que tras de eso la última letra sea una Y, ¿verdad? Para poder eliminarla. También tenemos happy, como feliz, ¿verdad? Que termina en Y, entonces la eliminamos y le ponemos una I normal y la E y la R. She's happier than you. Ella es más feliz que usted. Ok, entonces para que más o menos lo vean ahí. Después, la última regla de las comparativas dice, si el adjetivo tiene más, sí, porque van a ver un montón que tiene más de 5 letras, ¿verdad? Si el adjetivo tiene 5 letras o más, ¿verdad? Hay algunos que tienen 7 letras, un montón más. Entonces, nosotros vamos a agregarle antes del adjetivo, o sea, antes del adjetivo, vamos a agregar la palabra more, que también significa más, y le vamos a agregar el than al final, ¿verdad? Entonces, como acá, intelligent, ¿ves? Tiene un montón de letras, más de 5. Entonces vamos a decir more intelligent, por ejemplo. Damaris is more intelligent than he. Damaris es más inteligente que él.
Entonces aquí, ¿ves? No agregamos el ER, solo el more. Ok, entonces más o menos así. Esas son las únicas reglas de los comparativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que saber de los comparativos? Esto es lo que yo necesito, que el día del examen ustedes hagan como este cuadrito que yo voy a hacer así. Ustedes hagan así. Comparativos, ok. Entonces le ponen a la par específico. Específico, ¿verdad? Ahí. Un 2 para que sepan que es entre dos cosas. Ok. Entonces, dice, si la palabra tiene 5 letras o menos de 5 letras, yo siempre les hago así. Yo pongo así. 5 letras o menos de 5 letras, ¿verdad? Le vamos a agregar R. Siempre. Ok, aquí se me olvidó. En esta ponerles la otra. Dice, siempre llevamos el dan, ¿verdad? El dan no se nos puede olvidar. Que esa era como la palabra clave de los comparativos, el dan. Entonces, 5 letras o menos de 5 letras, R. Después, 5 letras, ¿sí? El dan va primero, ¿verdad? Y después va lo que era el adjetivo. No, más bien va No, después. es al revés. Ajá. Ah, De último va el dan, de último. O sea, es muy importante, entonces es la regla, una de las primeras, pero la palabrita va de último al final, ¿ves? Como aquí, intelligent, después el dan, happier y después el dan, de último. Ok, solo tenemos, si son más de 5, escribe el more, ese, si es más de 5. ajá, sí, más de 5, sí. Entonces, había otra que cuando era consonante, vocal, consonante. ¿Verdad? Consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y le agregamos R, ¿verdad? Entonces, consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y le agregamos R. Teníamos otra regla que dice 5 letras o menos de 5 letras y tras de eso la última era una Y, la vamos a eliminar, ponemos una I normal y le agregamos R, ¿verdad? Y la última, que es cuando hay más de 5 letras, como nos acaba de decir la compañera, ponemos el more. Esas son todas las reglas. Con solo que usted se aprenda esas cositas así, ya usted sabe que esas son todas las comparativas. Ok. Nos pasa esa fotito, profe, si es tan amable. Como esto, como una como la notita. Sí, ahorita se las paso cuando hagamos la de Sí, profe. superlativas. Sí, cuando hagamos la de superlativas para que tengan las dos. Aquí ahorita las escribo. Ya casi se las paso. Es que es como para hacerles como un cuadrito para que usted sepa lo de comparativo y lo superlativo. Más bien lo voy a juntar como en un cuadrito. ¿Ves? Entonces, aquí van los comparativos. Y ahorita agregamos aquí los superlativos. Ok, y los superlativos son siempre las mismas reglas, nada más que recordemos que los superlativos es todo lo contrario. Para comparaciones de más de 2, 3, ¿verdad? Y cuando hablamos en general, cuando usted esté hablando en general, es superlativo, como que usted diga, yo soy la más alta del aula, mi mamá es la más divertida de todas, ¿verdad? Esas expresiones son de superlativas. Igual necesitamos un adjetivo, ¿verdad? Que era el que califica a la persona o a quien estemos hablando, ¿verdad? El animal o la cosa. Y son las mismas reglas. Si el adjetivo tiene 5 letras o menos de 5 letras, la diferencia es que aquí nosotros vamos a agregarle EST, ¿verdad? Al final, que también significa más. Por ejemplo, short, que es corto. Entonces vamos a decir shortest, el más corto, ¿verdad? Toda oración superlativa necesita llevar el de. Ese sí va a ir de primero, o sea, adelante del adjetivo y de todas las reglas. El de. El dan iba de último, el de va de primero.
Entonces dice, ¿qué significa de? Ese es para hablar de los artículos. El a los, ¿verdad? Entonces dice, she is the smallest in the class. Dice, small es pequeñita. Entonces vamos a ponerle st. Ella es la más pequeña de la clase. ¿Ves? Ya no sabemos ni cuántas personas hay en la clase. Nada más estoy diciendo que de la clase. Entonces, con solo eso, ya usted sabe que es una oración superlativa. Ok, dice, si el adjetivo tiene 3 letras, igual, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Profe, disculpe, vea, nada más para estar seguro, es que tengo un poquito enredado. Los superlativos, entonces más o menos es por decirlo así. En la comparativos uno dice, mi perro es más loco que el tuyo. Ajá, Y, ¿cómo se llaman esas superlativas? Y diría, mi perro es el más loco de todos. exactamente. Ok, O ok, solo, perfecto, profe, gracias. ¿sí? O solo dice, mi perro es el más loco, también. Ok, Ujú, ok, entiendo, profe, gracias. con gusto. Entonces, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Si tenemos un adjetivo con 3 letras, consonante, vocal, consonante, vamos igual a repetir la última consonante y le vamos a agregar st. Hot, caliente, hottest. Today is the hottest day. Hoy es el día más caliente. No sabemos de qué. Si yo digo el día más caliente del mes, también estoy hablando superlativo, ¿verdad? O el día más caliente de la semana, también estoy siendo superlativa. Solo si yo digo hoy está más caliente que ayer, ya no, ¿verdad? Pero cuando hablamos, comparamos en general o con muchos días o muchas cosas, es superlativo. Big, grande, biggest. Ernesto is the biggest student. Ernesto es el estudiante más grande. ¿De cuál? De no sé con cuáles le están comparando, pero él es el más grande. Si el adjetivo tiene 5 letras, igual o menos, y la última letra es una Y, la vamos a eliminar y le vamos a agregar IST. Happy, feliz, happiest. Carla is the happiest between María and Fernanda. Es la más feliz entre María y Fernanda. O si quieren, nada más podemos decir Carla es la más feliz de todas. Is the happiest, no sé, friend. Es la amiga más feliz, ¿verdad? Lazy. Lazy es vago. You are the laziest student. Usted es el estudiante más vago. ¿De cuál? De todos los que estoy comparando, pero no digo con cuántos. Y la última es la misma. Si la palabra tiene más de 5 letras, le vamos a agregar de most adelante para decir él es el más feliz. Perdón, en este caso, por ejemplo, my car is the most expensive car. Mi carro es el carro más caro de todos, ¿verdad? Entonces, igual ahí. Ok. Profe, Entonces, ¿sí? pero como en anterior creo que fue las comparativas que dijo, también hay unas palabras con happy también, ¿verdad? Ajá. Sí, el adjetivo yo puedo usar el mismo si yo quiero. Cualquiera. Es el mismo adjetivo. Nada más que lo convertimos, digamos. Por ejemplo, si yo a ustedes les doy, se me ocurre, vamos a hacer una con happy, que es como más facililla la palabra. Entonces, aquí, si yo hago una oración comparativa, si la hago la oración comparativa, yo digo, he is happier than you. ¿Ves? Él es más feliz que usted. Pero si yo hago la oración superlativa, yo puedo decir, he is the happiest. Él es el más feliz. ¿Ves? Aunque utilice el mismo adjetivo, porque puedo usar el mismo adjetivo, lo que cambia son las reglas. ¿Ves? Aquí puse el than y el er, porque es comparativa. Y en la superlativa puse el de y el est, aunque use happy con las dos. Profe, y digamos en el examen, obviamente no le van a poner a uno a diferenciar, porque el detalle mío, lo que quiero que me entienda es como para tratar de diferenciar entre una y otra para ver cuál lleva IST y la otra solo lleva ¿qué era? IR. Ajá. Sí, ve.
Vean. En el examen se las van a poner revueltas. No van a venir como, ok, estas oraciones son superlativas, aplique las reglas. No. Van a venir revueltas entre comparativas y superlativas. La idea es de que usted las identifique, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como este que está acá. Vea. A veces le ponen el dan y el de, que eran las palabritas claves entre ellos. ¿Recuerdan? El dan, que era comparativas, y el de, que es superlativas. Entonces, con solo que ya vea usted eso, voy a cambiar este color porque se ve tan feo. Ok. Profe, disculpe, otra sería que lleva dos sustantivos o dos sujetos, ¿verdad? De los que se habla, entonces los distingue o el mismo también. sujeto dos veces. Sí, exacto. Digamos, si a usted le ponen el dan o el de, ya usted sabe que es superlativa o comparativa. Pero esto va a venir así. Digamos, va a venir así, de que solo todas revueltas. Entonces, usted tiene que ver si era comparativa o superlativa. Entonces, tenemos que ir viendo lo que nos dice. Dice, igual no va a venir vocabulario como que tan complicado porque ustedes apenas están en octavo. Entonces no es como que va a venir así, va a venir parecido a este. Dice, mi hermana es de la escuela. Ok, mi hermana de la escuela. De ahí yo no sé cuántos hay en la escuela. Ya con solo que usted sepa eso, ¿qué es? ¿Es comparativa o superlativa? Comparativo. ¿Comparativa o superlativa? Superlativa, profe. Es Porque lleva superlativa. Es superlativa. Porque nada más dice, no es por este D. No es por este D, porque este D no, tiene que ver con la escuela. ¿Verdad? No es por ese D. Es porque dice mi hermana de la escuela. ¿Cuántas personas hay en la escuela? Nosotros no sabemos. Pueden haber o una o 40, pero no nos están diciendo, no están siendo específicos. Entonces, mi hermana de la escuela, o sea, mi hermana, y aquí dice nice, que es como la más chiva, la más divertida, ¿verdad? Esa palabra. Entonces usted dice de ahí, no me están diciendo cuántos son en la escuela. Entonces, esto es una oración superlativa, porque no me dicen cuántos. Entonces, ya ahora sí, cuando usted sepa hacer eso, viene la palabra y cuenta las letras. 1, 2, 3, 4. Ok, tiene 4 letras. Es la regla 1, que decía que cuando la oración tenía 5 letras o menos, le agregábamos EST. Pero toda oración superlativa necesita llevar el D, ¿verdad? Entonces ustedes lo escriben y ahora sí. Nice. Esta palabra ya tiene la E, ¿la ven? Entonces solo le ponen la S y la T. My sister is the nicest in the school, ¿verdad? Y listo, ahí queda. Veamos la 2. Dice, mi carro de su carro. ¿Esto es comparativo o superlativo? Comparativo. comparativa porque sí habla Exactamente. de su carro. Ajá, es comparativa. Hay dos objetos, en este caso dos carros. Entonces ya usted sabe que es comparativa. Ok, escribimos. Entonces usted que le escribe comparativa para que no se lo olvide. Dice sheep. Ok, ¿cuántas letras tiene la palabra sheep? Dice 1, 2, 3, 4, 5. Está en el límite. Entonces, como está en el límite, ¿qué le vamos a agregar? La E y la R, ¿verdad? Para decir sheep. Y el dan. El dan que toda oración comparativa lleva. ¿Ok? Veamos la número 2. I am in my family. Yo soy de mi familia. Y entre paréntesis, noisy es como bullicioso. Pero dice yo soy en mi familia. ¿Es comparativa o superlativa? Superlativa. Superlativa. No, superlativa, porque no sabemos cuántas personas hay en la familia, ¿verdad? Ya. Uh-huh.
Entonces, no dice, Es que sigamos. para que sea comparativa tiene que haber dos, Ajá, está exactamente. comparando uno con otro. Ajá, exactamente. En cambio aquí es en general, ¿verdad? Yo de mi familia no sé cuántas personas hay. Puede ser que sea O otro. sea, profe, cuando es en general, es superlativa. ¿Sí? Siempre va a ser Ah, así. ok, Ujú, ok, ya entendí. ujú. Entonces, ahora sí, cuando ya es superlativa, usted escribe, ¿cuántas letras tiene esto? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero vean la última letra. Es una Y. ¿Qué pasaba cuando era Y? Se quita. Se Se cambiaba por En I superlativo. normal y se ponía EST. ST. Ajá, exacto. Le agregamos EST. La eliminamos y le ponemos IST. Pero ¿qué palabrita lleva toda oración superlativa? T. El tan, el, No, ah, no, las superlativas D. no. Las superlativas es el de. Exacto, de, el de. Entonces agregarlo adelante, ¿verdad? Primero va el de y después la palabra. Así, the noisiest. Ok, la que sigue dice, Jorge is you. Jorge es usted. Comparativo superlativa. Y entre paréntesis nos dicen joven. comparativo, Comparativa. Comparativa. Perfecto. Ok, ¿cuántas letras hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿qué le agrego a las oraciones cuando sean cinco en comparativas? R, More. Esa, R. Everything. ¿Y cuál es la palabra que lleva toda oración comparativa? tan, El dan. Thanks. Ajá. Y listo. ¿Verdad? Hay una palabrita clave que cuando ustedes vean esta palabrita ya van a saber que es superlativa, que es como que yo diga, she is, espacio, no sé, happy of all. Siempre que venga esto, of all, quiere decir de todos. Entonces, ¿cómo es esta oración? ¿Comparativa o superlativa? Superlativa. Ajá, es superlativa. ¿Por qué? Porque dice, ella es, entre paréntesis, feliz de todos. No sé cuántos son esos todos. Entonces, siempre cuando vean este of all, ya de un solo saben que es superlativa. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí esta respuesta? cheese, De day, happy es, o como no sé, al final le agregamos EST. Ajá, the happiest. Ujú. y De happy, S, sí. y E, Exacto, y al inicio el THE, ¿verdad? Que es de toda oración superlativa. She's the happiest. Así nos tiene que quedar. Ok, entonces ahí. Ahora sí, nos devolvemos a este cuadrito que estamos haciendo y dice, superlativo. Entonces, recuérdense, es una comparación en general, ¿verdad? Cuando hablamos en general, toda oración superlativa lleva de igual. Si es 5 letras o menos de 5 letras, nada más que aquí vamos a agregar EST. Consonante vocal, consonante, repetimos la última consonante y agregamos EST. 5 letras o menos de 5 letras y tras de eso la última es una Y, la vamos a eliminar y le vamos a poner EST. Más de 5, más de 5, más de 5 letras vamos a escribir the most. Listo. Este es como lo que tienen que, ay Dios mío. Voy a ponérselos en el grupo. Ay, no.
Voy a ponérselos como una imagen mejor para que les quede ahí, porque no me está dejando juntar como la imagen, no ve. Aquí. Ahí está. Ya se las pasé entre comparativos y superlativas. Esto que está acá es todo lo mismo, ¿verdad? Nada más que, chiquillos, recuérdense, ay Dios mío, ya me metí en algo. Recuérdense nada más que había una tablita de excepciones. ¿Cuál era esa tablita de excepciones? Unas palabras que no le íbamos a aplicar ninguna de esas reglas. Para que se me hicieron. Que no llevan ninguna Una era de como good. ajá, que es esta tablita. Igual ya tienen las excepciones ustedes en el WhatsApp. Si viene good, aunque diga usted tiene 4 letras, le agrego R en comparativas o ST en superlativas, no podemos, porque ella es una excepción. Esa palabrita se escribe diferente siempre. Entonces, cuando a usted le den una oración superlativa o comparativa, pero venga el good, el bad, el little o el many, sí o sí tiene que agregar estas excepciones. No es que como que usted puede poner la que ella regla, porque ya estaría mal. Si le dan good en una oración comparativa, tenemos que escribir better. Siempre better. Ay, qué necia. Es que le toco. Como que tiene un link ahí. Entonces, better. Y si es superlativa, best. ¿Verdad? Cuando venga bad, que es malo, en comparativas le vamos a escribir worse y en superlativas the worst. ¿Ok? Siempre, siempre. Ok. Después dice little, que es menos. En comparativas vamos a escribir less. Y en perdón, worse y worst. En little es less y en superlativas least, ¿verdad? Least. Ok. Después de eso tenemos many. Many en comparativas es more y most en superlativas, ¿verdad? Ok. Vamos a ver ahí. ¿Me entendieron esas, chiquillos? Sí, es irregular totalmente, sí cambia totalmente. Ajá, esas son excepciones, o sea, escriben esas y ya. No tienen que aplicar ninguna de las otras reglas. Exactamente, solo esas y ya. Ok. Entonces, ese es el tema de comparativos y superlativos. No es tan difícil. Es nada más recordarnos eso. ¿Lo entendieron ya como que mejor? Sí, Sí, claro, profe. Ok. Entonces me voy a devolver a donde dice Chapter 3 para repasar todo. Chapter 3. Ok. Chiquillos, entonces de aquí en adelante es lo que nos entra en el examen, ¿verdad? Ya terminé. Ahora sí, esa es toda la materia que nos entra. Ese era el último tema de la unidad 4. Ok, entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos en la unidad 3 y 4. En la unidad 3, a nosotros nos entra el vocabulario de todo lo que tenga que ver con los feriados. Recuérdense que los feriados nosotros los vamos a utilizar para el vocabulario, aquí nos entra el vocabulario de feriados, ¿verdad? No se nos puede olvidar ninguno. Aprendernos ese vocabulario, por lo menos los feriados como que salen como en Costa Rica. También este vocabulario que era, por ejemplo, como se dice barbecue, cumpleaños, aniversario, no sé, fiesta familiar, cumpleaños y demás. Porque puede hacer que nos entren de este. Aquí está bastante, hay algunos en español e inglés, pues como para que ustedes lo vean ahí.
Ok. Dice, ¿verdad? Están ahí. Aquí están todos los feriados que están en Costa Rica, pero ustedes solo tienen que aprenderse como los principales, los que sí son feriados, digamos. ¿Verdad? Los que son de verdad como los feriados. Aquí vienen todos los festivos del año, pero ustedes aprenden como los principales, que son como estos, ¿ves? Los que dicen official. Año Nuevo, Semana Santa, Juan Santa María, el Día del Trabajador, la anexión de Guanacaste, el Día de la Madre, el día el 2 de agosto, la Independencia, Navidad, y este es el Día de los Muertos. ¿Verdad? Como de así, cuando uno va a visitar a los cementerios y así. Entonces, ahí. Profe, me parece que la vez pasada os dijo que en el examen podía salir tal vez no el nombre, sino solamente la fecha, ¿verdad? Como por ejemplo 2 de noviembre, entonces uno tenía que saber qué significaba o qué se celebraba ese día. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, usted tiene como que saber qué es. Ok, gracias. Ujú. Una torta, porque uno sabe qué es, pero no sabe cómo escribirlo bien. Esa es una torta. Por eso tienen que estudiar cómo se escribe, porque eso sí, sí tienen que saberlo. Ay, aquí hay alguien que se está conectando. Dice, tienen que saber cómo se escribe, por eso, porque sí a veces les ponen a escribirlo. Ok, después de eso habíamos visto el verbo to be en pasado, que era lo del was y el were. Ok, teníamos que saber quiénes trabajaban con was y quiénes trabajaban con were. Recordemos que con was trabajaban estos pronombres que están acá. I, he, she o it. Esos son los pronombres que trabajan con was. Solo esos 4, ¿verdad? Y con were trabaja you, we o they. ¿Verdad? Aquí están, véanlo aquí. ¿Verdad? Estos están acá. Cuando son negativos, vamos a escribir wasn't o weren't, ¿verdad? O was not o were not, cualquiera de las dos maneras. Entonces, siempre va a ir sujeto, verbo y complemento. I was happy, yo estaba feliz. O he wasn't thirsty, él no estaba, ¿verdad? She wasn't a teacher, ella no era una profesora. Entonces, igual. Aquí igual, they were quiet, ellos estaban como en silencio. There weren't noisy, ellos no estaban haciendo bulla, ¿verdad? Dice, cuando es pregunta, nosotros vamos a poner el verbo to be, en este caso, de primero. Were they, ¿verdad? En oración primero va el sujeto y después el verbo. En pregunta, primero va el verbo y después el sujeto. Were they, ¿verdad? Igual aquí, she was she. Esto igual ustedes lo tienen en el WhatsApp, chiquillos, acá. Todo esto lo tienen aquí por documentos y por imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, esa de comparativos y superlativos. Vamos a ver. La del was y el were. No les pasé esta, vamos a ver. Basta. Es esta. Se la voy a pasar ahí para que la tengan, ¿verdad? Que aquí estaba lo que les acabo de decir con lo de los pronombres, del was y el were, y las oraciones positivas y negativas. Las negativas ponemos un not, y las preguntas va el verbo to be de primero, ¿verdad? Ya se los voy a pasar ahí para que lo tengan. Ahí se los puse. Ese es el verbo to be en pasado. Ahí lo tienen en el grupillo. Ok, ¿verdad? Entonces ahí
Después, aquí, bueno, este ya es otro tema. Ahí no venía casi ni prácticas, pero bueno, recordemos eso. Aquí en el documento que les pasé, sí, ahí lo pueden hacer si ustedes gustan. Es recordarnos cuál es el verbo to be de cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, la respuesta que ustedes siempre van a escribir es was o were, was o were. Si es negativo, entonces was not, o wasn't, o weren't, o were not. Pero siempre son como es la respuesta del verbo to be, que es para decir fui o estuve. Después nos entraba el presente simple. Recuerden que el presente simple, ese sí lo tienen ustedes acá. Antes lo vi. En el documento del presente simple, por aquí está. Es el simple present tense, que es donde utilizamos las reglas de la S, ¿verdad? Dice, bueno, aquí vamos a usar que es como más pequeñito. Recuérdese que cuando era she, he o it, le vamos a poner una S al verbo, ¿verdad? Y aplicamos las reglas que están en ese documento. Que si, por ejemplo, si el verbo terminaba en, este documento ya lo tienen ahí, que eran todas las reglas. Dice que si el verbo termina en she, he o it, le poníamos una S al verbo. Pero ¿qué pasaba si el verbo termina en una de estas letras? O, X, doble Z, CH, SH, SWS. Le vamos a agregar una ES al final. Siempre y cuando nosotros estemos hablando de she, he o it, ¿verdad? Por ejemplo aquí, Carlos fixes the bike, ¿verdad? Carlos fixes, ¿por qué ponemos fixes? Porque estamos hablando de he, de Carlos. Pero si yo digo María y Carlos, solo fix, entonces ahí ya no. Ahí el verbo ya queda en su forma original. Ok. Profe, eso fue también del examen anterior, ¿verdad? Si no me equivoco. Ajá, también fue el examen anterior. Ok. ¿Verdad? Entonces sí, exactamente igual. También teníamos otras reglas que dice que si el verbo, recuerdan que terminaba en una vocal más una Y, entonces íbamos a dejar la Y y nada más le poníamos una S. Pero si el verbo tiene una consonante y una Y, vamos a eliminar la Y y le vamos a poner IES. Pero solo para she, he o it, ¿verdad? De igual manera que qué pasaba si el verbo dice que tiene have, que es el verbo tener, con she, he o it vamos a escribir has, y con el resto de pronombres have, ¿verdad? Que es el verbo tener. Esas eran como las reglas. Después teníamos las oraciones negativas, que íbamos a utilizar el auxiliar negativo, que era sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. ¿Cuáles eran los auxiliares? Do not o does not, o doesn't o don't, ¿verdad? Cualquiera que se quieran aprender. ¿Quién trabaja con do not o don't? We, I, you y they. ¿Y quién trabaja con doesn't o does not? She, he o it. Entonces ahí de fijo siempre tienen que quedar así, ¿verdad? Los auxiliares, que es esto que está acá. ¿Ves? Aquí, don't y doesn't. Después teníamos las preguntitas. Recuerden que para preguntas siempre igual. ¿Quiénes trabajaban con does? She, he o it. ¿Y quiénes trabajaban con do? You, we, they o I. Y el verbo se mantiene. Aquí no agregamos nada. Les comenté que trataran de hacerme mejor oraciones solo las respuestas negativas para que no tengan que aplicar las reglas de la S en las respuestas. Solo nos recordamos del auxiliar. Por ejemplo, do you have a baby? Yes, I have a baby. Si yo tengo un bebé. Y si decimos no, es no, yo no tengo un bebé. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, si viene un sujeto como she? ¿Verdad? Como esta. Does Helen cry at night? Que si Helen llora en las noches. Como hablamos de una mujer, tenemos que recordarnos lo de las reglas de la S. Si hacemos la oración positiva. Si Helen llora en las noches, si ve el verbo, tuve que quitarle Y y ponerle una I normal y agregarle ES.
Pero si yo lo hago negativo, nada de eso tengo que hacer. Solo agrego el auxiliar negativo, que es doesn't, ¿verdad? Y el verbo se queda en su forma original. Entonces es mejor contestar las preguntas negativas que positivas por eso. Ok. ¿Verdad? Aquí hay otros como ejemplillos para que lo entiendan. Ok. También cuando eran preguntas con WH, ¿verdad? Recordarnos que era what, where, y así, que también las tienen en el grupo, se las pasé ahí. Y preguntas, por ejemplo, ¿dónde estuvo usted ayer? Yo estuve en Alajuela, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Entonces ahí están. Profe, me repaso un toquecito más eso, es que yo esa clase no la recibí, entonces tal vez sigamos ¿Qué? un toquecito. Este anterior, eso, where, when, what, ¿sí? Esas están aquí, vea, yo creo que yo se las pasé en una imagen para ver. Vamos a ver si me salen. Esto es agosto. No se las pasé. Voy a fijarme. En séptimo sí las pasé. Entonces se las voy a pasar. Es que a ellos les entra también estas. Que son las palabritas de qué, cuál, cómo, ¿verdad? Ahí ya se las pasé. Por si no se las saben, es saber que who significa quién. ¿Ves? Aquí están. Que what, qué o cuál. Where, dónde. Why, por qué. ¿Verdad? Entonces ahí están como para que las vean más fáciles ustedes. Profe, de donde está anclado, que en el WhatsApp hay un cuadrito que está anclado, de ahí hacia abajo hasta el día de hoy es lo que entra en el examen, ¿o no? Mm, Para ver aquí arribita qué hay. No, no, lo que está anclado no es más, porque todavía esto de los edificios, las preposiciones y todo eso nos entra. No es más, vea, a ustedes les centra exactamente, eso de past continuous todavía nos entra. Simple past. Creo que en el libro les entra, a ver, por tutorías, es esta la tutoría 5, creo que esa sí ya no entra. Para apuntarlo aquí. Espero para fijarme aquí. A ver, cuando vimos en esa, dice tutoría, repaso, tutoría 4. Ok, de la tutoría 5 en adelante nos entra. Porque la tutoría 4 era el repaso. Entonces nos entra la tutoría aquí en esta que sale aquí. Tutoría 5 y bueno, de aquí para abajo. Ahí Ok, gracias. Profe, una pregunta, lo que nos entra, el vocabulario de, bueno, de las actividades de las fechas que usted dice, ¿verdad? Ujú. El verbo to be en pasado ¿Sí? y el presente simple, o como se diga, no sé, o Ajá, pasado también, pero, sí, el presente simple. y bueno, lo que son oraciones y esas cosas, y las disposiciones, no es. No, también nos entra, bueno, en la unidad 3 aquí abajito, bueno, estos son los feriados. Nos entraba el cero condicional y el pasado simple, que es este. El pasado Así, aquí lo simple. tengo anotado. Sí, el cero condicional es Con there el, is y there are. no, el cero condicional era en el que usábamos la palabrita if, que era sí, pero para condición. Y aplicamos otra vez las Ajá. reglas de la S. Ujú, Ah, ok, sí, sí, aquí lo tengo anotado. ujú. Y lo que vimos hoy. Ajá, exactamente. También lo del there is y there are, que usted me dijo, pero es que eso del there is y el there are es de la unidad 4. Esto todavía es unidad 3. Vean, Ah, en la unidad 4 es el vocabulario de la ciudad, ¿verdad? Cómo se dicen los edificios y así. La 3 y la 4 son las que entran. Exacto. ¿Sabes? Después estaba el there is y el there are, el a y el an, las preposiciones de lugar, ¿verdad? Como a la par, enfrente, detrás, y
los comparativos y superlativos. Ajá, aquí está. Ujú, exactamente. Chapter, ¿qué significa? Chapter es unidad. Entra Eso. la que dice chapter 3 y chapter 4, que es la 3 y 4. Ujú. Ok, entonces después de eso tenemos el pasado simple. Aquí, chiquillos, igual tienen que llevar la lista de verbos, que no se les olvide esa lista porque ustedes no se saben los verbos, ¿verdad? Entonces, para este tema, si usted no lleva la lista de verbos, se jodió, porque lo va a ocupar sí o sí. La misma que llevaron para el Bueno, de examen aquí pasado. a la 4. De la 67 a la 190. Sí, por página sí, no me lo sé, pero sí sé que es como por esas dos unidades. Ajá. Ok. Entonces, en el pasado simple, sí o sí tenemos que llevar la lista de verbos. También ustedes en el WhatsApp, si quieren, ¿verdad? Obviamente yo siempre les paso documentos, ustedes sabrán si utilizan el documento o solo el libro. Aquí en documentos tienen un documento que dice pasado simple. Vamos a ver si lo encuentro. Simple past tense. Este que está acá, el simple past tense es el pasado simple, ¿verdad? Recuerden que este es este. Voy a abrirlo aquí. Simple past tense. Este documento que también tienen ahí ustedes era para ver el pasado simple. Aquí era donde teníamos que recordarnos que las oraciones positivas, todo lo positivo era lo que llevaba el verbo en pasado. Solo lo positivo. Lo negativo y las preguntas, el verbo va en presente. Entonces, en la lista de verbos, recuerden que la columna 1 son los verbos en presente y la columna 2 son los verbos en pasado. Ella hasta dice infinitivo, que quiere decir presente, y pasado simple, la columna 2. Entonces, las oraciones positivas iban a llevar sujeto, verbo en pasado y complemento. Por ejemplo, ella jugó tenis. She played tennis. Verbo en pasado. They ate pizza. Ellos comieron pizza. Verbo en pasado. En cambio, las oraciones negativas, recuerden que el Profe, verbo... ¿Sí? un paréntesis ahí, ¿verdad? Que los verbos son los mismos, ¿verdad? Los que hay que llevar. Sí, el mismo documento puedes llevar, sí. Ujú. Gracias. Con gusto. Las oraciones negativas llevaban el verbo en presente porque íbamos a utilizar el auxiliar did not, ¿verdad? Entonces, sujeto auxiliar negativo que para todo el mundo era did not y el verbo en presente. Por ejemplo, she did not play tennis. Ella no jugó tenis. They did not eat pizza. Ellos no comieron pizza. Recuerden el auxiliar, chiquillos. Si a ustedes se les olvida este auxiliar, no está malo. Tienen que poner el auxiliar para poder dejar el verbo en su forma original. Porque en las negativas el verbo queda en su forma original. Pero agregamos el auxiliar negativo. Que para Profe, en el todos. pasado simple, que no es el negativo, en el pasado simple, usted mandó información sobre eso al grupo. Sí, todo este documento está en el grupo. Ok, perfecto, profe. Sí, es que yo tampoco, eso no estuve ese día. También Ajá. gracias, profe. Con gusto. Ve, aquí está. Se llama así, ¿ves? Simple Past Tense. Se los envié el 31 de agosto. Por aquello. Ahí está por fechas. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Igual, cuando es preguntas, vamos a poner el auxiliar did, sujeto y verbo en presente. Aquí se mantiene el verbo, ¿verdad? ¿Por qué se mantiene? Porque aquí no cambia, porque ya escribimos porque es pregunta y ya escribimos un auxiliar. En este caso, ¿verdad? ¿Cuál era el auxiliar? Did. Entonces, siempre se deja el verbo en presente. Ok. Vamos ahí. Después dice, bueno, did she play tennis? Jugó ella tenis, ¿verdad? Cuando son preguntas, igual recuérdese que la pregunta
traten de mejor contestarla en negativo para que mantengan el verbo. Ajá, siempre negativo es más fácil que positivo, ¿verdad? Por esa razón. Ok. Después, este otro tipo de preguntas, que cuando eran WH, recordemos que aquí en las WH tenemos que poner, por ejemplo, otra vez el when, el what o alguna de esas palabritas, el auxiliar, en este caso el did, ¿verdad? Y pronombre, verbo en presente y complemento. Por ejemplo, ¿cuándo usted fue a la fiesta? La respuesta sí necesita llevar el verbo en pasado. Yo fui a la fiesta el viernes, por ejemplo. ¿Ves? El verbo go está en presente y aquí lo pasamos a pasado. ¿Verdad? Que ese era como el pasado simple. Está aquí. Eso es todo este documento que viene acá. Nada más que aquí viene escrito en inglés. En cambio en aquel en español. Pero es todo lo mismo. Ok. Después de eso teníamos el pasado continuo. Este es fácil porque el pasado continuo es nada más poner was o were, que ya los vimos, y al verbo se queda igual, solo que le tenemos que escribir ing. Recuérdense siempre que cuando ustedes vean el título continuo, quiere decir ing en el verbo, o sea que al verbo le tenemos que agregar ing siempre, ¿verdad? Porque de eso es que se trata, siempre, siempre. Ok. Ok, entonces dice pasado continuo. Dice que utilizamos sujeto, el was o el were, dependiendo del pronombre, el verbo con ing y el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, que yo diga, aquí no hay ejemplos, pero como que yo diga, ay, ¿por qué no los habrán puesto aquí? Como que yo diga, we were watching. Esto era una W, fue que lo escribieron más. Nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Igual en el WhatsApp tienen otro documento que dice pasado continuo. ¿Qué es este? Ver aquí. Este es presente. Ay, pues para abajo. Esto ya no nos entra. No les pasé el pasado continuo. Ah, sí, aquí está. El pasado continuo. Velo aquí a dónde está. Este se los envié el sábado pasado. El pasado continuo, ¿verdad? Que es utilizando was o were y el verbo con ing. Past continuous. Es este otro. También lo tienen. ¿Ves? Was o were y el verbo con ing. Que el verbo lleve ing, ¿verdad? She was not cleaning. Ella no estaba limpiando la casa. We were not washing the car. Nosotros no estábamos lavando el carro, por ejemplo. Si es positivo, I was studying. Yo estaba estudiando. ¿Ves? El verbo que nos dan solo le agregamos ing. Para este tema no necesitamos la lista de verbos, porque solo es que al verbo que usted le dan, usted le escribe ing. Y recordarnos el verbo to be. Cuando era preguntas, primero iba el verbo to be, después el sujeto, verbo con ing y el complemento. ¿Verdad? Aquí viene hasta una práctica en el documento que tienen por si quieren hacerla, ya que en el libro casi no tienen. ¿Ves? Para que la puedan practicar si gustan. Ahí la tienen. Ok. Después de eso, dice que teníamos, aquí hay más vocabulario de los feriados, porque ese es como el tema que más van a ver. Todo esto es de los feriados. Seguía el cero condicional, que fue el otro tema que nosotros vimos. Que recuerde que era usar el if y aplicar las reglas de la S otra vez, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. Por ejemplo, aquí dice if you, con you no le pasaba nada al verbo. Entonces, como no le pasa nada al verbo, el verbo se queda exactamente igual, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el verbo sí cambiaba? Cuando el verbo, ejemplo, si aquí nos dan she, tenemos que aplicar las reglas de la S, ¿verdad? Si viniera she, o si viniera Daniela o Felipe, ¿verdad? Porque eran las reglas de la S que acabamos de ver. Que si era she, he o it, le agregamos S en el verbo y todo exactamente igual. Ok. Que cuando era you, por ejemplo, el verbo sí se mantiene.
Este era el cero condicional. Recordanos que if significaba sí, pero de condición. Ok. Después de eso, ya íbamos a brincar a lo que es la unidad 4. En la unidad 4 nos entraba todo el vocabulario que tenía que ver con compras y el vocabulario de edificios, ¿verdad? Todo el vocabulario de edificios, que es lo que nosotros vamos a ir viendo. Ok. Con el vocabulario de edificios, dice que nosotros aquí vamos a utilizar, bueno, igual ya les pasé esto por imágenes, ¿verdad? Porque aquí había como un error. Entonces yo se las pasé a ustedes por una imagen, como el significado, ¿verdad? Aquí lo tienen en el WhatsApp. Por imagencitas estas, para las de los edificios, para que se los aprendan utilizando este vocabulario que está acá. Ahí están todas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprendernos el vocabulario acerca de los edificios y demás. Vimos el there is y el there are, que el there is es para decir como hay uno, o cosas que no podemos contar, como por ejemplo la felicidad, los sentimientos, o ¿verdad? La tristeza, o la contaminación, los líquidos. Y el there are es cuando yo puedo decir 7, 8, o sea, puedo utilizar los números para plurales, ¿verdad? There is positivo, o there isn't o is not negativos. Y cuando es pregunta, el is o el are van de primero y después el there, ¿verdad? Después vimos lo del a y el an. Ahí lo tienen, eso es lo que tienen anclado en el grupo. Que la a, ¿verdad? Teníamos la a y an significa o uno o una. Pero a íbamos a ponerlo cuando el adjetivo o de quien estemos hablando empiece con una letra que no sea vocal. ¿Ves? He's a teacher. ¿Ves? Esta palabra teacher no empieza con vocal. Entonces, un teacher, ¿verdad? Pero el an lo íbamos a escribir cuando la palabra de que estamos hablando empieza con vocal. Por ejemplo, he's an actor. Él es un actor. ¿Ves? Actor sí empieza con vocal, con a. Entonces ahí tengo que poner la an, ¿verdad? Ahí sí es diferente. Y a, cuando nada más tengo que poner, por ejemplo, en este caso, que la palabra no empieza con vocal. ¿Ves? Aquí hay varios ejemplos. Ok, chiquillos, si voy muy rápido, ocupo que te explique algo, me van diciendo, ¿verdad? Esto ya lo vimos la semana pasada, pero por aquello. Esto es como una práctica que puede hacer que les pongan, igual en el grupo la tienen, ¿verdad? Si viene a police, con solo que diga a, ya usted sabe que va con there is. Schools, plural, ¿ves? Escuelas, muchas escuelas, entonces there are. A gym, con solo la a o la an, ya ustedes saben que es con there is, ¿verdad? Porque eso es para decir uno. Después venía como la tarea, que la tarea era exactamente utilizando el vocabulario de los edificios y dando las preposiciones, ¿verdad? Aquí viene como para nosotros identificar, digamos que esto es como un centro de compras, que sería shopping center, se me ocurre, ¿verdad? Aquí hay algunos que no se entienden muchos, ¿ves? Este es como un estadio, entonces escribir cómo se dice estadio. Este es como de bomberos, entonces que sería fire station, ¿verdad? Que es bomberos, entonces ahí están. Y después de esto nos entraba también que era un good y un service. Vamos a ver si se recuerdan, chiquillos, qué era un good y qué era un service. A ver si se recuerdan cómo obteníamos un good y cómo obteníamos un service. ¿Alguno que me diga? Profe, good es lo que uno se lleva. Y el servicio que le presta, o sea, uno, el servicio, cómo lo atienden, algo así era. Exactamente, exactamente.
El good es lo que usted compra o se come en un restaurante, o lo que, digamos, la blusa que se compra en una tienda, el corte de pelo que usted se lleva para su casa, se me ocurre, las tenis, ¿verdad? Lo que usted se puede pagar y llevarse. En cambio, el service es el servicio que a usted le dan. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, que lo atiende, que va un mesero al restaurante y le dice, bueno, ¿qué se le ofrece? Le trae la comida. Si usted dice, me trae más sal o lo que sea, eso sería el servicio. O como cuando usted va a la bomba, ¿verdad? A echar gasolina, que el muchacho dice, buenas, ¿cuántos le he hecho? Limpio el parabrisas, no sé, le reviso el aire, las llantas, todo eso son service. Good, la único good de una bomba es la gasolina, porque usted le echaron gasolina y se la llevó. Es lo único. Pero todo el servicio, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ok, entonces saber qué es un good y qué es un service. Aquí viene el vocabulario también de edificios, pero vienen con su explicación en inglés. Sí les aconsejo que le echen una ojeada, una leída, porque a veces se los ponen como en un pareo. Hay algunos, casi todos, se sacan por lógica, porque la palabra, por ejemplo, por este, veamos este. Gas Petrol Station, que es gas station, estación de, bueno, la bomba. ¿Ves? La misma respuesta dice petróleo, gas. O sea, ya usted sabe que el único lugar donde usted obtiene petróleo o gas es en una bomba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ves? Hair dress. Hair es pelo. Y aquí dice, ¿ves? Usted obtiene un corte de pelo. O sea, la barbería o el salón, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes no sepan, ¿ves? Pero tienen palabrillas parecidas. Fit, ustedes saben que fit es como, cuando usted dice, esa muchacha es muy fit, ¿verdad? Entonces, es como saludable hacer ejercicio, entonces con el gimnasio. Y así, hay algunas que arte, ¿dónde ve usted el arte? En las galerías, ¿ves? Entonces muchas, compra libros, la librería. Objetos antiguos, donde usted puede verlos en el museo, ¿verdad? Hay algunas que son como, se parecen mucho, entonces para que ahí más o menos lo vayan viendo. ¿Dónde podemos ver animales? En el zoo, en el zoológico. Ok. La palabrita should, recuerden que les había dicho, y have to. Should es para dar un consejo. Y have to para hablar de expresar una obligación o una necesidad. Es nada más sabérsela, digamos, para si usted tenga que identificar una oración, que should es consejo o recomendar, y have to es como para obligar o ya decir algo que en verdad necesita. Ok. Después de aquí venían las preposiciones, bueno, los how much y how many, que también son palabritas de WH. Y venían las preposiciones, que fue con lo que nosotros hicimos también la tarea. Ya no las encontré. Estas. Aquí vienen así, Uy, pero profe, yo igual aquí yo se los pasé a ustedes en el grupo de WhatsApp, traducidas al español, ¿verdad? Para que sea como más fácil de estudiarlas. Véalas aquí donde están. En front of, enfrente de. Para que se las aprendan, porque estas sí las van a necesitar. Necesitan eso para hacer esa, en el examen las van a entrar, ¿verdad? Entonces aquí están todas, pero vienen así como en inglés todo. Entonces puede ser que a usted le cueste un poquillo más. Entonces allá se las puse, ¿ves? Como para que usted sepa, por ejemplo, hay algunas que across es como cruzando, opposite opuesto, ¿ves? Ahí vienen todas, a la par, enfrente, between, en medio, on o at, in front of, enfrente de. Pero en cualquier documento, en esa imagen que está en el grupo, están. Ok. Después de esta, ves que esta es parecida a la tarea. Entonces, ¿cómo son las dos opciones que le puede entrar en el examen? O así, sin las respuestas aquí arriba, obviamente, digamos, como un complete, que les pongan un montón de estas oracioncitas con una imagen. Y que, por ejemplo, ¿cómo está el shop de la escuela? Entonces, usted se viene aquí y dice, el shop de la escuela, véalo aquí. Entonces, ¿cómo sería? A la par, ¿verdad? ¿Cómo se dice a la par? Next to. Entonces ustedes van y escriben a la par. O viene
de takeaway de la librería. Entonces usted busca, ves, aquí está el takeaway. Aquí es que hay dos, ves, pero porque aquí es donde está la librería. El takeaway de la librería también va a ser, por ejemplo, next to, a la par. Aquí dan las respuestas, en el examen puede hacer que no, entonces usted ir viendo, saber si que a la par, enfrente, detrás. Eso sí o sí ocupo que se lo aprendan de rememoria, porque eso yo sé que les va a entrar. Y después de eso, ¿verdad? Esta es igual, que esta es como dando las direcciones así, como tal vez las compañeras me dijeron que más o menos lo usaron. Pero igual utilizamos las preposiciones, como que usted dice, bueno, usted camina 50 metros, sí, dobla a la izquierda, pero tenemos que poner una preposición. A la par de la iglesia está el banco, se me ocurre, ¿verdad? Pero en el examen, como yo les dije, solo necesito que se me la sepan. Entonces, no tienen como, porque si le ponen algo así, como que diga, ay, tiene que caminar 200 metros, doblar a la izquierda, ustedes no saben ni cómo se dice 200, algunos tal vez sí, pero tal vez no saben ni los números grandes, 500 metros, 1 kilómetro, doble a la izquierda, doble a la derecha, entonces yo no necesito que ustedes lo hagan así. Por eso en la tarea les dije, solo apréndanse las preposiciones, porque para mí es mejor que usted me lo haga básico, pero que lo haga usted, que no lo ponga todo en un traductor, porque en el examen, ¿qué hace? ¿Verdad? Entonces nada más así. ¿Ves? Como exactamente estas que están acá. Que dice, el estadio está opuesto a la piscina. El cine está en medio de la tienda de zapatos y la floristería. Se me ocurre, ¿ve? Pero que usted sepa que estadio significa estadio y que opposite es opuesto. Porque en el examen lo van a ocupar. Ah, alguien me A la, habló. a la par usted dice que eran tú, no. Sí, es que se puede decir. Y Ajá, en medio, ¿cómo? En medio es de, digamos, de dos edificios. Between. between. Ajá. Ujú. Igual aquí están, para la que me está preguntando, aquí están, yo se las pasé en el grupo, vea. In from, enfrente de, in middle, en medio, o between también en medio, cualquiera de las dos. Behind, detrás, next to es cerca de o a la parte. Beside es junto, by por. ¿Ves? Aquí yo les puse a la derecha, on the right, in, inside adentro, un sobre. ¿Ves? Under, below. Aquí hay varias para que se las aprendan. Igual en el libro también pueden, aquí hay otras, ¿verdad? Como opposite, que es opuesto. Aquí estaban más o menos. Es que aquí vienen como muy feas. Aquí ves behind, next to, beside. Bueno, aquí está con dibujitos. In front of, enfrente de. Behind, detrás. Next to, a la parte. Beside, es como un poquito más lejos. ¿Ves? Cerca, pero más lejos. Ahí está. Near, Profe, una pregunta. ¿sí? Digamos, yo estaba estudiando eso, me parece hacer con la tarea ahora. Yo estaba Ujú. viendo que precisamente uno tiene que aprender, si que a la izquierda que a la derecha, con solo usted dice junto a, al lado de, cerca de, Exactamente. como para Exactamente. que no aprendiese todo el vocabulario, o sea, como aprendiese nada más lo principal. Exacto, porque digamos, si usted me dice, vea, doble a la izquierda y camine 300 metros, usted ahorita tal vez lo puede hacer porque lo mete todo en el traductor, pero en el examen dice cómo se escribía 300. ¿Ve? Entonces, mejor nada más me dice, la iglesia está a la par del banco. Punto. ¿Ve? O detrás de la escuela, se me ocurre, ¿ves? Pero que sí sepa decir escuela y detrás. ¿Ve? Es más fácil que no decir, dobla a la izquierda 200 metros y así, porque de ahí usted sí eso no sabe. Digamos, usted tal vez no sabe cómo se dice 500 metros, haga una derecha, haga una izquierda, sigue en línea recta, no sé. Esas cosas uno no, puede que ustedes no se las sepan. Ok. Entonces eso, y después de eso, el tema que nosotros vimos. Aquí hay más, también ves, next to, bueno, es que aquí están como se pronuncian, por si quieren ustedes practicarlas. Y después ves que vienen un montón de esos croquis.
porque eso siempre se los ponen. Viene el tema que antes les expliqué, el de comparativos y superlativos. Mira que era el que nos había quedado. Y después de eso, ya, terminamos. La unidad 5 no nos entra. Esa es para el siguiente examen. Ok, entonces ahí está como toda la materia, chiquillos. Sí, traten de repasar, Profe, ¿verdad? ¿Sí? entonces, ¿cuáles son los que entran? ¿El 3 y el 4? Exactamente, sí. La unidad 3 y 4, nada más. Traten de repasar bastante esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, las reglas de la S es uno de los temas más dificilillos. Traten de estudiarlo porque ese es el como que más van a ocupar. El de las preposiciones, que este tema no es tan difícil, es nada más saberse las preposiciones, ¿verdad? Que es lo que yo como que igual que la tareilla, que nos va a Profe, yo entrar me la sabía. Bueno, yo me la sé, pero no sabía que solo era poner las preposiciones. Yo puse más, digamos, puse como que, que estaba a la par de tal cosa y en la calle puse, y puse puse la calle. No, no importa, digamos, si usted utilizó las preposiciones, está bien. No importa si le puso más. Mientras estén las preposiciones, no importa. O sea, yo lo reviso y digo, ah, sí, sí me puso que estaba enfrente de tal. Y no importa si usted puso sobre la calle principal o sobre tal calle, no importa. Eso está bien. Creo, ¿cómo se llama usted? Ya revisé una yo. ¿Es Helen? No. No, yo soy Astrid. Ah, sí, no. Aquí tampoco está Helen. Sí, porque hay algunos que sí me escribieron así. Yo creo que sí puse algo, yo creo que puse una que era contigo al banco, fue una referencia, algo así. Ujú. Y Sí, la sí, otra yo fue las leo. Ujú, hacia la universidad, creo que era, no, la universidad, no me acuerdo, ya se me olvidó. ujú. No, no, pero yo las Sí, a leo mí ya para se me más o olvidó. menos. Sí. Bueno, igual a lo que ahí yo las Pero voy era a más ver. fácil Ah, era más fácil de lo que yo me imaginaba. sí. Sí, por eso yo les dije ahí, para que no se me enreden tanto. Porque si no lo hacen, se enredan más. De ahí, tal vez usted, como les dije, ustedes no saben cómo se dice. Camine 200 metros, doble a la derecha. Ahorita tal vez si lo hacen con un traductor, sí, pero en el examen, la idea es de que las tareas le ayuden para el examen, ¿verdad? O sea, Profe, que entienda. disculpe, yo me voy a retirar, es que afuera no tengo internet y tengo que ir a hacer unos Tranquila, mandados. tranquila, Bueno, tranquila. Entonces, gracias. bueno. Chiquillos, y ahí está toda la materia, ¿verdad? Entonces, esa sería toda la materia que nos entra. Tratemos de estudiar bastante. Si tienen una duda con algo durante la semana, me pueden escribir ahí. Yo les envío algún video o algo por el estilo. Y no sé si tienen una duda o no, sino para dejar de grabar por lo menos, para que no se haga el video tan grande. No. No, profe.